Vale. Perfecto. Bueno, ahí terminamos con lo que es el primer paso del proceso de fabricación, que es el método de moldeo, siempre hablando de porcelanas. Y el segundo paso es el que se llama acabado superficial, que es principalmente para eliminar todo lo que son las rebabas que puedan haber quedado del proceso de fabricación. Acá, bueno, ¿Con qué cosa se elimina? las rebabas, los bordes que pudieran haber quedado del proceso de fabricación. Ah, perfecto. Las uniones por ahí entre los moldes, son los puntos de, bueno, si fuera un plástico, los puntos de inyección, todo eso se tiene que limpiar. En este caso, para lo que es materiales cerámicos, es o con lija, con cepillo, o si es algo más fino, se puede hacer con alguna especie de pincel humedecido. O sea, Ujú. eso va a depender del proceso de Bien. fabricación y del tipo de rebaba o el tamaño de rebaba que le haya quedado. Ujú. Y obviamente, cuanto mejor es el molde, cuanto más perfecto es el molde, menos rebaba tengo y menor es el proceso de acabado. Y después el siguiente punto es el secado. Ya el secado también va a depender del proceso de moldeo que utilicé. Obviamente que el secado que le tengo que hacer a un moldeo por vía seca es mínimo, mientras que a un vía húmeda ya tengo un proceso de secado más grande, más largo en tiempo. Para el proceso de secado tenemos que trabajar a una temperatura del orden de los 80 grados. No se llega a 100 grados de temperatura, porque si yo tengo un material húmedo en una mezcla, ¿qué pasa si yo elevo a más de 100 grados ese material? ¿Qué te parece que puede pasar? Si yo Que tengo una podría tener composición. algún daño, quizás podría tener algún daño en la estructura cristalina, quizás, puede ser. O sea, empieza a deformarse permanentemente el producto. No, porque en realidad la estructura cristalina va a depender del material. Y bueno, por lo general son valores de temperatura que los materiales soportan. Pero yo estoy Está hablando del bien. material humedecido, o sea, ¿qué va a pasar con el agua dentro de la composición si yo la elevo más de 100 grados? Ah, empieza a evaporarse, digamos. Exacto. Se empieza a evaporar, por ende, aumenta su volumen, se forman burbujas y corres el riesgo de que termine rompiendo o agrietando el material. Por eso yo tengo que elevar la temperatura, no de a poco, mejor dicho, no llegando a ese límite de evaporación, sino elevando la temperatura de manera tal de que vaya migrando hacia el exterior y cuando esté en el exterior ahí sí se pueda evaporar, se pueda dispersar. Bien. Eh, por eso esto se realiza en hornos, como te decía recién, 80 grados de temperatura y en hornos abiertos con circulación de aire, porque si yo lo hago en un horno cerrado, en un horno hermético, termino teniendo la humedad en el ambiente igual y no lo logro secar. Por ende, si yo sí necesito circulación de aire, necesito secarlo un determinado tiempo que me permita que esa humedad vaya saliendo. Si yo lo saco Ujú. antes, la humedad quedó. Y si yo le doy mucho aire, lo que me va a pasar es que yo voy a secar la superficie. Entonces, cuando seco la superficie, el material se contrae en la superficie y si en el interior no se secó, se contrae desparejo y también se grieta, se raja. Ah, bien. Perfecto. Yo había dicho que el, mol- el moldeo por vía húmeda tengo mayor rango de contracción porque tengo más humedad. Bueno, si tengo contracción y se contrae desparejo, tengo un esfuerzo que hace el material y que termina rajando o rompiendo el material. Por eso es un Ujú. proceso que tiene que hacerse con un determinado tiempo y controlando tanto temperatura como aire. Ujú. Después, bueno, obviamente que todo esto va a depender también del tiempo del proceso y por ende del costo, obviamente. Y después ya viene la primera cocción. La primera cocción que se realiza al orden de los 900 grados, ya empieza a conformar la pieza. Fíjate ahí que hay una imagen de cómo se va comportando el material en el proceso de moldeo, Ujú. después en el proceso de secado se va compactando
y en la cocción como que se terminan de eliminar esos poros o ese aire que queda atrapado entre los distintos materiales. Ujú. Después hay un esmaltado. Si vos ves los materiales cerámicos que se utilizan en exteriores, vos vas a ver en general materiales de color marrón, o sea, con una superficie bien lisa. Ujú. Pero no sé si tuviste la suerte o desgracia, dependiendo de dónde estés, de ver un material, no sé, un aislante roto. ¿El El ver un aislador, aislante roto? chicos, sí, un aislador de línea aérea roto. ¿De qué color es adentro? No sé si lo llegaste a ver en algún momento. Ah, no, la verdad que no. Bueno, es lo mismo que pasa por ahí con algún plato. Si se te rompe, vos vas a ver que adentro tiene color blanco, mientras que la parte de afuera va a depender del esmalte que le coloquen. Para Ah, líneas bien, aéreas, en general se colocan esmaltes de color marrón. bien. Ese esmalte, por empezar, realza una propiedad mecánica, o sea, son materiales que lo hacen más resistente, pero por otro lado les da esa superficie lisa que la cerámica no la tiene, la porcelana no la tiene, la porcelana es más bien porosa, que yo sí o sí Ujú, necesito para una instalación exterior. Entonces, ujú. todas las instalaciones exteriores, esa cerámica está recubierta con esmalte vitrio, que es el que se coloca en este paso de esmaltado, que con la siguiente cocción se derrite y conforma una superficie lisa que le permite que, o sea, le saca la higroscopicidad, o sea, hace que no absorba humedad, y por otro lado, que resbale tanto la humedad como la suciedad y que se adhiera lo menos posible al aislante. O Esa sea, tiene es- propiedades, evita que se acumule humedad y también aumenta las propiedades mecánicas, digamos. Correcto, Bien. exactamente. Lo principal que sí o sí necesito es que resbale la suciedad y la humedad. Y después, bueno, como otra ventaja es la mejoría mecánica, digamos, del material. Ujú, perfecto. Eso se agrega en el esmaltado. Los otros materiales no se puede hacer el esmaltado porque vos necesitas que el esmalte se contraiga semejante a como se contrae en el siguiente paso de cocción la cerámica. Entonces no es que puedo hacerlo con cualquier material. Con porcelana sí puedo hacer un esmaltado, mientras con el resto de los materiales no. Es otro motivo por el cual la esteatita tampoco se utiliza en líneas o en aislantes, digamos, de media tensión, porque tampoco permiten el proceso de esmaltado como si lo permite la porcelana. Bueno, y la segunda cocción ya es una temperatura más elevada y se termina de derretir el feldespato y conformar la pieza. Y además se termina de, o mejor dicho, se solidifica el esmalte vitrio que coloqué en el paso anterior. Ese sería el último paso de la fabricación. Y ahora para terminar, como un ejemplo de aplicación, acá hay un aislador. Si te fijas, en cada uno de estos aisladores tiene 10, o sea, está compuesto por 10 aisladores individuales, Ujú. que dentro del mantenimiento de las líneas, yo podría, o mejor dicho, uno de estos aisladores podría llegar a fallar y seguir en servicio la instalación. O sea, yo podría tener un 10% de merma de mi rigidez dieléctrica y sin embargo la instalación no salía de servicio. Ahora bien, yo tendría que poder controlarlo y verificarlo en un mantenimiento. Y para eso lo que se hace es algo que se llama perfilar el aislador. O sea, yo tendría que saber si alguno de estos aisladores está pinchado o no. ¿Se te ocurre algún método que podría utilizar como para verificar eso en un mantenimiento? Verificar Obviamente si sin el saber. eléctrico tiene una falla, digamos. Exacto. Si uno de esos, digamos, para llamarlo de alguna manera, esos platos aislantes, está perforado. Obviamente sin sacar de servicio la instalación, ¿no? Ujú. ¿Cómo podría ser? De hecho, me parece que había un índice. ah, ah, un segundito. Quizás se podría hacer. A ver. Mm, Bueno, bueno, el IP y el RAD son para trafos, supongo. Lo que ¿Puede pasa que, ser? a ver, el índice de polarización yo lo tengo que hacer con la máquina sin servicio. Yo estoy midiendo en continua con una fuente aparte. No lo podría hacer con una línea aérea en contención.
Está bien. En A realidad es mucho ver, más sencillo, digamos, no es tan complejo. Si yo entonces, tuviera ¿cómo una pérdida y verificar? un detector de tensión, por ejemplo. ¿Cómo, perdón? Si yo tuviera una pérdida y un detector de tensión. Perdón, ¿a qué se le dice una pértiga? Una pérdida sería, digamos, una barra aislante dieléctrica que tiene un Ajá, mango y yo en la punta puedo colocar una herramienta. O sea, lo que se utiliza justamente para trabajar con tensión en líneas aéreas o incluso en subestaciones. está bien. Entonces O eso sea, una simplemente lo que hace es pértiga. aislarme. Está bien. O Y, sea, tenemos una pértiga y ¿qué más? y un detector de tensión. En la pértiga, una de las cosas que se hace es poner en el extremo de la pértiga un detector de tensión, que es cuando yo, digamos, cuando yo tengo que hacer un trabajo sin tensión, en una línea aérea, por ejemplo, o en una instalación de media, la que fuere, yo Ujú, para asegurarme de que realmente está sin tensión, no puedo decir corto la celda y me pongo a trabajar. Porque llegó a ujú, fallar la celda, hubo algún error de maniobra, entró la energía por otro lado y no la conté. Entonces siempre se trabaja con una verificación. En baja también se tiene que hacer, pero bueno, en baja es como que eh, no es tan notorio. Y la detección de tensión la hace con un multímetro, no es un elemento muy específico. En media no, en ujú, media ya tenés que trabajar con pérdida y detector de tensión. O sea, corté la energía. No, en teoría no hay tensión, bueno, tengo que verificarlo. Para eso, primero mido presencia de tensión con el detector, corto la energía, después mido ausencia de tensión con el detector para asegurarme que estén dando bien, porque por ahí el detector falló y si no ajá, medí que haya tensión, cuando quiero medir que no hay, me quedo tranquilo y también no la cuento. Entonces, ujú, con ese detector yo mido que no haya tensión y bueno, ahí sí, enclavo todo, vallo y trabajo tranquilo. bien, Pero bueno, un poquito la consulta era, si yo tengo un detector de tensión, yo el detector de tensión en realidad no mido el valor nominal de la tensión. O sea, es una chicharra, en algunos casos con indicación luminosa, que me indica hay tensión. O sea, puede haber, en vez de 13.200 puede haber 9.000 volts, como puede haber 15.000. Me dice que hay ujú, tensión. Con eso está yo no bien, podría hacer esta verificación, pero sí me sirve la tecnología. Acá hay ujú, una herramienta que se utiliza, que es la pértiga, que es esto naranja que figura acá, bueno, el extremo de la pértiga. Acá está el ujú, accesorio, las pértigas siempre tienen en la punta, hay dos tipos, o un conector hexagonal, y las piezas, los detectores tienen que tener esa base, o en este caso que tiene una pieza más bien estriada donde se conecta este otro sistema. bien. En el ensayo que Y hicimos no acá, usamos una, de hecho. bueno, Eh, no lo podríamos llamar pértiga, lo que usamos en realidad usaron una varilla bueno, de resina, bueno, está no bien. recuerdo qué material es, para Sí, hacer un está bien, era cortocircuito. material aislante y a la punta tenía material conductor, digamos, me parece. Está bien. Correcto, sí, a Estaba, ver, claro, estaba conectado a tierra, claro. exacto. Por- Eso lo usaban para descargar. O sea, eso haría la función de pértiga. Obviamente sí, que no lo podemos llamar pértiga realmente, pero bueno, es el elemento que tenemos una ahí. pseudo, digamos una pseudo pértiga, podríamos decir. Algo así. Está bien, Bueno, eso sería la barra esta naranja que tenemos acá. Y después está acá hay bien. un detector que lo que te hace es mide la diferencia de potencial en este punto. Y también tiene una chicharra para Ujú, uno verificar que hay o no tensión. Como la línea va a estar energizada, vos pensás que si yo tengo 10 aisladores, va a ir cayendo aproximadamente un 10% de la tensión en cada uno. O sea que si yo tenía acá 220 kilovolts, voy a tener 22 kilovolts por cada, bueno, en realidad respecto a línea, bueno, eso sobre raíz de 3 por cada uno de los aislantes. ujú, O sea que tengo una diferencia potencial importante. está Yo bien, podría medir con este detector uno a uno, y si alguna está perforado, me va a dar prácticamente cero. ujú, Voy a medir el corto. Entonces, claro, con este elemento lo que se hace es verificar que no haya ninguna aislación perforada. ujú, Fíjate que la parte que estoy marcando acá en gris es parte conductora. O sea, lo aislante sí, es el plato. ujú, Realmente la aislación, creo que habíamos visto en algún momento una pieza en la facultad. sí, sí, sí,
digamos, la longitud que se utiliza para aislar, el espesor que se utiliza para aislar es mínimo. O sea, la campana es Ujú, grande, pero el espesor es mínimo. Todo el resto es ujú, material conductor. claro. Bueno, esto era simplemente como para un dato de color, por decirlo de alguna manera, Ujú, que tiene que ver con ensayos, con mantenimiento y bueno, apuntado a cómo verificar estos medios dieléctricos. ujú, Y bueno, con esto ya cerramos. Acá hay simplemente una configuración, como se llama cada uno de los aisladores, en este caso cerámicos, ujú. como otra aplicación más del tema que vimos. Bueno, el apunte lo vas a ver en el campus. Bien. Tiene lo que tratamos ahora, la tabla y algunos datos más que por ahí sean de Ujú, utilidad. ¿Te perfecto. quedó alguna duda, algo que quieras consultar? Un segundo que reviso de vuelta. A ver. Dale. Um, no, la verdad que no. De última, bueno, si me surge una duda cuando acomode todas las anotaciones, bueno, por ahí puedo apuntar en el grupo, si no, miro la clase grabada y ahí va a estar Dale, todo, sí, sí. supongo. No hay problema y si no, bueno, nos vemos la clase próxima. Dale, sí, sí, cualquier cosa consulto. Bueno, corto la Bueno, grabación bien, ahora. entonces, ya estaría, ¿no? Ya estamos, seguimos la clase que viene. La clase que Dale, viene, la idea es hacer una presentación de cómo quiero que hagan después ustedes el trabajo. Si te acuerdas que hemos bien, dicho que vamos a hacer un trabajo de presentación oral, bueno, voy a dar una presentación de eso. Y bueno, vamos a bien, charlar un poquito de si ya tienen alguna idea de qué quieren hablar, qué tema les interesa, como para ya dar un punto de partida al práctico. dale, perfecto. Vale, bien. Entonces el siguiente TP sería básicamente elegir un tema relacionado con esta materia, digamos.